Buenas noches, estoy transmitiendo un día antes del Neuroespacio. Ya sé que el día que salga esto a Facebook va a ser martes, pero hoy es lunes. Y tengo mucho entusiasmo porque me dieron la autorización sus compañeros que están tomando el seminario de estudios de la teoría sintérgica y de neurosintergia de poderles compartir una clase hoy. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Soy la directora más apapachada de todos los que están en neurosintergia, porque generalmente me dicen que sí. Entonces me siento muy contenta. Entonces espero que tomen nota y lo disfruten mucho, como también nosotros lo hemos estado disfrutando todos estos días. Entonces, pues comenzamos. ¿Cómo están, chicas, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bien. ¿Ya Muy están bien. todos bien? ¿No? Y eso que nos agarraron sin peinar. Ayer tuvimos el curso de estado de certeza, entonces esta parte de la información que van a tener los que tuvieron el curso esta semana que terminó, de estado de certeza, este tema va a venir a reforzar unas cosas bien importantes. Los que están tomando el seminario van a reafirmar otras cosas que ya habíamos visto antes, porque acuérdense que esto es de reafirmar. Y los que han tomado FOTENS, GOEMS y todo lo demás, pues van a decir, ok, seguimos trabajando sobre lo mismo. Acuérdense que es lo mismo la conciencia. ¿Cuál es el eje de estudio y de interés de todas las personas? La conciencia. El día de hoy vamos a ver un texto de los documentos que se quedaron en mi poder de laboratorio que me asignaron. No se crean que me lo saqué a la mala. No, lo dio el doctor Jacobo Grimberg para revisarlos y en ese inter de revisarlos, pues se desapareció. Entonces están en mi poder. Entonces, de esos escritos que son fotocopias, porque pues a su estudiante pues no le iba a dar los originales, ¿verdad? Y acuérdense que corrían los años 1990 y algo, y entonces en aquel entonces pues no teníamos esta capacidad de poder tener archivos electrónicos de forma tan fácil, ¿no? No quiero hacer añoranzas, pero mi compu era una printaform. Entonces ya se verá de qué tamaño era, ¿no? Y los discotes eran de una cosa así. Entonces nos daban fotocopias para revisar y de esas fotocopias justamente estamos sacando el texto del día de hoy. Y habla acerca de las reflexiones de una nueva psicofisiología de la conciencia. Cabe recordar que este texto fue escrito en 1994 y también hace referencia mucho a lo que él escribe. En este texto, pues lo que vamos a hacer es justamente hablar de algo bien interesante, la conciencia y la cualidad de la experiencia consciente. ¿A qué se escucha eso? ¿A qué les llama a ustedes? ¿Qué les mueve cuando les digo, no sé, Yola, qué es la conciencia? ¿Qué te suena a ti qué es la conciencia? Pues a mí me suena como recuerdos, ¿Como a eso me recuerdos? suena, como recuerdos. Muy bien. ¿A ti, Genaro, a qué te suena conciencia? Bueno, a mí me suena a lo que soy, a mi manifestación de mi ser, A una manifestación del y de ser, interpretar lo que percibo. interpretar lo que percibes. Cristian, Pues no sé, de cierta manera lo siento como el todo, ¿no? Como el objetivo o el camino implícito que a veces lo vamos descubriendo desde diferentes ramitas que se nos van poniendo en el camino, ¿no? Yo lo siento como la reconexión con ese objetivo. sí. De hecho, definir la conciencia ha sido un temototota para poder identificarla. ¿Cómo diferenciar de la conciencia del yo? ¿Cómo diferenciar la conciencia de todo el trabajo cerebral? Cómo experimentar la conciencia. Y hablar de experimentar de la conciencia es justamente tener esta capacidad de sentirla.
Ya en otras ocasiones hemos hablado que dentro de nuestro sistema biológico, el cerebro es el único órgano que puede autoobservarse. Y de esa forma, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué emoción tienes ahorita? Tú cierras los ojos, ¿no? Para no distraerte en otra cosa. Y entonces puedes saber si es tristeza, enojo, miedo, asco o rechazo, sorpresa o felicidad, alegría. O nada, ¿no? Hoy ni frío ni calor, estoy a 0 grados, nada, ¿no? Al hacer eso, ¿en dónde es la fuente de la emoción? La fuente de la emoción es justamente ciertas estructuras del sistema nervioso que se encuentran ubicadas en el sistema límbico, ¿no? La amígdala, el hipocampo, etcétera, que están determinando una sensación, que están facilitando, están influyendo en el tipo de emoción que yo puedo estar sintiendo en este momento. Puedes sentir una emoción cero básicamente porque las emociones generalmente están vinculadas con respuestas biológicas a estímulos externos. Y entonces si por ejemplo ahorita vienen con un enorme regalo así enorme y es un Xbox, alegría, ¿no? Ya no voy a dormir, ¿no? Pero de repente te digo, ay, no, perdón, Cristian, no era para ti, perdón, y me lo llevo, ¿no? Puedes sentir tristeza o enojo, ¿no? Entonces, las emociones están relacionadas a eso. Entonces, si ahorita, por ejemplo, decimos, no, no tengo ninguna emoción, ¿no? Estoy completamente neutral. Estamos haciendo una autoobservación del mismo órgano que está ejerciendo cierta acción, está teniendo ciertas reacciones para nosotros, ¿no? Sin embargo, con la conciencia no es tan fácil. En el texto que tuvimos la oportunidad de leer hoy, nos dice que intentar definir a la conciencia es como pedirle a un ojo que se vea a sí mismo, a un ojo. Por ejemplo, tú me puedes decir, ah, bueno, mi ojo puede ver tu ojo. No, me refiero a tu ojo a sí mismo. Por ejemplo, hay una parte de nuestro cuerpo que jamás veremos en vivo, que es toda la parte de atrás. Necesitamos el reflejo de un espejo. Sí, sí. ¿No? Parece ser que a la conciencia es lo mismo. Yo puedo definir si, por ejemplo, Hortensia o David o Mari Carmen tienen conciencia, pero yo intentar ver mi conciencia es más inacible. ¿Se han fijado que en estas últimas meditaciones les he dicho, pon atención ahora a tu conciencia? Sí. Y se quedan así. No, mejor pongo atención al cuerpo externo, al cuerpo interno y esas cosas que son más fáciles de visualizar, ¿no? Dije, no, visualizar no, ponerle atención. Ponerle atención justamente a la conciencia es en ese nivel de dificultad, porque es algo mucho más inacible. Entonces, es intentar verse la conciencia a sí misma. La conciencia, ya lo decían ustedes, es justamente esta parte en donde observamos el todo. Hay quienes se refieren, nos dice el texto, a la conciencia como aquello que permite la acción de darse cuenta para otros. La conciencia es una facultad entre dos hechos aparentemente desligados. Ya lo decían, ¿ok? Conciencia es percatarme, el darme cuenta, el apropiarme. Y te digo, ¿quién apropia? ¿Se acuerdan la semana antepasada que vimos? Yo, ¿no? El yo es la conciencia y entonces dices, no necesariamente. Y te pregunto, ¿por qué el yo no es necesariamente la conciencia? Porque el yo lo constituyo completo y la conciencia parecería ser que es una parte de este yo. Y te diría, ok, entonces, ¿qué es la conciencia? Y ahí es donde nos metemos en un lío bien increíble. Ahora imagínate que te diga, dibújame la conciencia. Dices, ya, por favor, ¿no? Hazme una pregunta más fácil, ¿cómo me llamo? Algo que sea más asible. Cuando entramos al mundo justamente de la definición de la conciencia, estamos entrando al mundo de justamente
los procesos totales de la mente. Y digo totales de la mente porque no estamos constriñendo en este momento a la mente al solo hecho del pensar y del sentir, sino tiene un proceso, digamos, mayor. El proceso mayor es el tener el yo como lo que me constituye mi eje, mi globo, mi personalidad, recuerdos, acciones, todo lo que me constituye a mí, yo y mí. Y la parte de la conciencia que puede sobrepasar este yo para, además de observar al yo, observar el contexto general para poderme ubicar y percatarme en, ¿no? O sea, ok, no lo voy a volver a repetir. Qué bueno que queda grabado porque esta parte, si ustedes se dan cuenta, el yo se constriñe a lo que yo soy, al mí, ¿no? Mis creencias, mis juicios, mis prejuicios, mis valores. Cuando estamos trabajando en la expansión de la conciencia, es la conciencia que antes estaba embebida dentro del yo, va creciendo, la traspasa y entonces se vuelve una observadora del yo. ¿A poco no? ¿Mm? Entonces, a ver, ahora defínanme la conciencia. Yo ya les dije qué es. Ahora defínanla. Ay, Está más complicado. Pero vamos, por ejemplo, de esta forma, digamos, expansiva, de integración de experiencias, a saber decir, sí, puedo comprender lo que me dices, pero no lo puedo explicar. No puedo explicar cómo funciona, no puedo explicar cómo está constituido, no puedo explicar cómo es esto que puede ver esto y además ver esto. De una forma neutral. Cuando entramos a la neutralidad, fíjense la importancia de la palabra neutral. Cuando yo puedo entrar a la verdadera y auténtica neutralidad, entonces puedo voltear el ojo de la conciencia hacia arriba, ¿no? Hacia lo que está afuera. Asumiendo, ya les digo, yo nada más organizo así como las ideas, que esto es el yo que está abajo y lo que expande la totalidad del resto del espacio sintérgico, universo, sistema cuántico, es la conciencia. Yo te pregunto, tú que tomaste el curso de estado de certeza, ¿con qué miras la certeza? ¿Con tu yo o con tu estado diferente de conciencia? con tu estado de conciencia. Pero diferente de conciencia. Exacto, o sea, sale de aquí y se puede percatar. Ok. Entonces soy yo conectado con el todo, es el todo la conciencia. Sí, digamos que la conciencia es digamos, parte de mí que me sobrepasa y que es capaz de tener una observación total. O sea, entonces cuando les dicen, eres un inconsciente. No, tengo una conciencia chiquita adentro de mi yo, pero no inconsciente. Todos tenemos conciencia. ¿Se acuerdan de los orbitales de conciencia? ¿No? Estaban definiendo el nivel 0 como la ausencia de conciencia y esa únicamente está dado en los objetos inanimados. Después de ahí empiezan el 1, el 2, el 3, ¿no? Hasta el nivel 9, que es quien alcanza el Tao. Ok, sin embargo, en el texto, y dado, y digamos, esta imposibilidad de medir eso, ¿no? Que es la conciencia, entonces el doctor empieza a hablar de la experiencia consciente. Aquí tenemos dos palabras resbalosas. La primera, experiencia. ¿Qué se llama experiencia? ¿A qué se le determina experiencia? ¿A qué se le denomina experiencia? Y la siguiente, otra vez regresamos a la experiencia consciente. ¿Qué es el consciente? El observar y el darme cuenta. ¿Qué? Y tenemos otra vez experiencia. La experiencia, ¿cómo se adquiere una experiencia? Haciendo algo muchas veces. Haciendo algo. ¿A través de los sentidos? A través de los sentidos. ¿Qué más?
Es una vivencia. Una vivencia. Y cuando hablamos justamente de esta experiencia consciente, no es un tema menor, porque la experiencia consciente únicamente la pueden tener ¿quiénes? En neutralidad y siendo el observador. Esa es la parte de la conciencia, pero la experiencia consciente la tienen únicamente los seres sintientes. Y ustedes me dicen, ¿qué es un ser sintiente, no? Nosotros. Sí, nosotros seguro que sí, ¿no? O sea, nos dan un pellizco y te dicen, ¿sentiste? Sí. No, es aquellas personas, digamos seres, no personas, seres que tienen la capacidad de percibir las diferencias del ambiente. Pueden tener esta captación de estímulos del ambiente y traducirlas en imágenes, en sabores, en olores, en sonidos o en sensaciones táctiles. Esos son los seres sintientes. Hablamos en un momento determinado de que un estímulo ingresa de este espacio que tiene ciertas cualidades de organización de la información, que si nosotros tenemos el receptor adecuado en nuestro equipo vital, ¿no? Pues entonces vamos a ser capaces de percibirlo. Si a mí no tengo conos y bastones, estos conos y bastones no me van a permitir, esta ausencia no me va a permitir percibir la luz. No hay manera, ¿no? A lo mejor dentro del ambiente, dentro de este espacio aparentemente vacío, sí se encuentran ciertas cualidades que pueden ser percibidas por algún tipo de receptor que nosotros no poseemos, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de esto, de esta cualidad. Esta cualidad de la experiencia, ¿no? Esta experiencia está vinculada a cualidades. Esto es, ¿qué es una cualidad? Algo que caracteriza. Algo que lo caracteriza. ¿Un descriptor? Sí, tiene que ver con un descriptor. Tiene que ver justamente con esta capacidad que nosotros tenemos de identificar. ¿Qué cualidades tiene? Por ejemplo, te puedo decir, no sé. ¿Qué cualidades tiene este bolígrafo o plumón? Escribe azul, escribe suavecito. Ahí yo ya. Detengámoslo. Escribe suavecito. Imagínate que yo no tengo piel, o sea, nada más soy unos ojos, unas orejas y una nariz y una boca. Digo, qué suavecito. ¿Cómo me ayudas para entender qué es suavecito? Es, fluye o tiene una escritura, tiene un deslizamiento fácil sobre el papel que te permite tener una escritura Pero, por ejemplo, te encantadora. digo, ok, ¿qué te gusta? En este caso podría ser Mi pañuelito no es suavecito porque no tiene una escritura fácil. Okay. Sí, En Claudia. este caso, la cualidad podría ser que escribe fino, grueso y de determinado color. Ok, ¿qué es fino? Delgadito. ¿Se están dando cuenta que es una cualidad? Es Sí. una característica de la cual yo tengo una experiencia. Correcto. Cuando llegas de bebé y te dicen, mamá, mira. Y entonces le dices, está suavecito, ¿no? Y entonces va por otra cosa y trae al perro. Está suavecito, ¿no? Y va con una piedra y te dice, ¿está suavecito? Entonces, no, está rasposo. Y empieza a tener esta cualidad. Estas cualidades se viven justamente a través de los sentidos. Por eso, la cualidad de la experiencia consciente es
todo este conjunto de sensaciones, percepciones que están vinculadas a un grupo de una situación total llamada experiencia, ¿no? Y que tiene el nivel de percatarnos de. Yo hago la pregunta de la contraparte. ¿Hay cualidades de experiencia inconscientes? Cualidades. No sabemos Pues- porque estamos en el inconsciente. Asumiríamos que tal vez sí. Pero hemos podido tener una experiencia inconsciente y hacerla consciente. ¿Cómo? No Sí, vas sé, bien, o sí, sea, vas bien, sí, vas bien. yo no sabía lo que era escribir con ese lapicero fino, de punta fina y suavecita. Yo lo compré inconscientemente y cuando tuve la experiencia la hice consciente. Una cualidad de la experiencia consciente, Nayibe, entonces sería cuando estamos en estado de certeza sin haberlo colapsado todavía. Oh, interesante. Me encanta. Se me ocurre, Sí. porque tenemos la cualidad total de una experiencia que no hemos pasado a una parte de darnos cuenta de. ¿Cuántas veces justamente un estado de certeza ha sido una experiencia que me ha salvado la vida? Pero yo no me percato de Claro, darme cuenta de. cierto. Entonces, son como varias cositas aquí que están vinculadas justamente a esta cualidad de la experiencia. Y nos dice el texto, la cualidad de la experiencia solo puede conocerse experimentándola directamente y no puede ser deducida a partir de una explicación intelectual. Lo que le decía Nayibe. ¿Ok? Dime, defíneme suavecito. Yo no tengo capacidad porque no tengo la experiencia, no tengo piel, no tengo receptores en la piel, entonces defíneme lo que es suavecito. Y entonces, en esa forma, ¿no? Yo no puedo entrar en este proceso de esta cualidad, de esa experiencia consciente. ¿Cuántas cosas podemos tener en el concepto de cualidad y de experiencia que todavía no podemos definirlos? Porque ¿qué se necesita para que tenga esta cualidad de esta experiencia consciente? ¿Cómo colapsamos las experiencias en lo mundo cotidiano? A través de los sentidos. Y sí, Isidora, y además les ponemos Una emoción. no necesariamente, Un significado. Calificativo. un nombre. Mm. ¿No? Claro. O sea, esto alguien tuvo que Claro. decirle, vamos a llamar suavecito. Es- Entonces, hacia general se colapsó todo, ¿no? Y dijeron, es suavecito. Ujú. sí. Entonces, cuando nosotros les vamos empezando a dar nombre a las cosas, vamos generando que cualidades de experiencia empiecen a percatarnos de y empiecen a pasar a un punto en donde la conciencia las empieza a apropiar. Ahora, tenemos la parte, esta definición de la conciencia del darnos cuenta de, que es la del diccionario, la de la Real Academia Española. Tenemos el otro concepto de la conciencia, la que mira en una totalidad global al yo y al resto. ¿Qué importancia tiene entonces cuando una cualidad de la experiencia yo la nombro y se vincula con esta, digamos, conciencia en expansión? ¿Qué le otorgo? ¿Qué le doy? ¿O qué me otorgo en mi yo? Una cualidad. Una cualidad. Probablemente le dé un afianzamiento más para que pase a un siguiente nivel de observación. No lo sé, ¿no? Le digo, la parte de la conciencia, yo les puedo decir, a ver, siente tu corazón y eso es ya, es bien fácil, ¿no?
Es Kinder 1, siente tu corazón Kinder 1. A ver, siente tu conciencia, ponle atención a tu conciencia, ve qué nivel de intención tiene tu conciencia. Es mucho más fácil observar a yo, describir el yo, analizar el yo. Y nos dice, la conciencia es una condición que compartimos todos los seres sensitivos y se manifiesta en cada uno dependiendo de su grado de evolución. La conciencia es una condición que compartimos todos los seres sensitivos, los perritos, los gatitos. Entonces todos estamos unidos en la conciencia. Y todos nos transmitimos pensamientos y emociones en la conciencia. Ahí es donde decimos que todos somos uno. Tenemos una conciencia. No sé de qué cualidad tengamos esa conciencia. O sea, esto es la capacidad que tenga esa conciencia de tener justamente una cantidad enorme de experiencias con diferentes cualidades. Yo me pregunto, ¿un perrito habrá sufrido una decepción amorosa? Probablemente, no sé. No saben. Por cómo se comporta, no creo. No creo, sí. Dice, lo mío es la procreación de más perritos de acá, o sea, no me Exacto. entienden más líos, ¿no? ¿Un gatito sentirá decepción de un amigo que lo traicionó? No, yo no sé. No. Y por eso dice esta segunda parte, y se manifiesta en cada uno dependiendo de su grado de evolución. No es porque nos creamos mucho y porque tengamos decepciones amorosas o fraternas, filiales y todo lo demás, lo que nos hace diferente, sino esta cualidad de que cada experiencia que nosotros, digamos, asumimos sin conceder, que es mucho más compleja que de un perrito, un gatito, un delfín, no lo sé, un delfín. Estaría interesante ver eso, si pudiéramos comunicarnos con ellos. Entrar en este proceso de las capacidades y las cualidades cada vez más complejas de las experiencias conscientes, y son más complejas justamente cuando se determina o se define su cualidad. Cada una de estas características que definen esta cualidad de esta experiencia. Pero si yo me pongo en neutro, ya conozco una experiencia, ya he tenido una experiencia, pero no me pongo de que si es bueno o es malo, que si es suave, que si es áspero, me quedo en neutro y me meto en la experiencia. Puedo vivir todo, ¿no? Aunque no la puedas expresar. Catalogar. ¿Se acuerdan que en el curso, no sé si con los demás lo vemos, en el curso de estado de certeza les decía, hay experiencias que no podemos describir? Una de esas experiencias, mi querida Bianca, fue cuando tú dijiste, es que quiero entenderlo todo. Te dije, no, esto es experiencia. Déjalo primero a ese nivel hasta que puedas empezar poco a poco a asociar nombres justamente a la experiencia. Hacerlo al revés es entrar en una locura. ¿Se acuerdan cómo empezamos a aprender en la primaria? Asociábamos experiencias a nombres, a frases, ¿no? En el kinder, entonces te decían frío, caliente, suave, rugoso, rojo, azul, amarillo, naranja, ¿no? Y empezamos a generar justamente todos estos procesos. De primero entrar en la experiencia, después asumir un nombre. Y empezamos luego a entrar a los verbos. Cuando entramos a los verbos, jugar, entonces te diste cuenta que no era algo tangible, sino era una acción. Y como dice Genaro, vamos generando algoritmos, ¿no? Y cada uno de estos algoritmos está asociado a una cualidad de la experiencia consciente. ¿Cuántos algoritmos de experiencias conscientes tienes? Mucho. ¿Cuántos algoritmos de experiencia conscientes eran de este tamaño y ahorita son de este tamaño, pero este tamaño fue infinitamente más complejo? Yo te pregunto,
¿Qué era lo primero que necesitabas saber cuando aprendiste a conducir un automóvil? ¿Dónde estaban ubicadas el pedal, el Antes, volante, todo? antes. Abrir la puerta del auto. Tener coche. Tener coche. No, les va a parecer completamente loco y absurdo. El concepto de círculo. ¿Cómo sí? Que lo podía hacer, sí. Pero eso, bueno, pero primero para aprender a manejar, Genaro, necesitabas tener el concepto de círculo. Okay. ¿Qué Las significa ruedas eso? son un círculo, el volante es un círculo. Sí, sí. ¿No? Manejas para acá, los círculos hacen esto, hacen esto. Necesitabas tener el concepto de círculo. Y de izquierda y derecha. Sí, ya después de izquierda y derecha, pero algo que aprendimos en el kinder, muy pequeñitos, era el concepto del círculo, ¿no? Empezamos a descubrir cosas con el círculo, Sí. que ruedan, ¿no? Que no tienen un fin, que se parece a la letra O, pariente de la Q, la P tiene un círculo. Empezamos a entrar en ese concepto. Para aprender a conducir, lo primero que deberíamos de asumir que traíamos el concepto de círculo. Y después todas las cualidades del círculo. Ya después entramos. Entonces, imagínate que para nosotros a los 3, 4 años de edad, el algoritmo de círculo es así. Cuando tú estás conduciendo, el algoritmo de círculo se ensarta en otro que es del mismo tamaño, pero más hipercomplejo. Cuando entramos en las cualidades de la experiencia, entramos en el mundo, como bien dice, y que vamos a ver la próxima semana, justamente la creación de los algoritmos. Cada experiencia, cada cualidad de la experiencia genera un algoritmo. Cuando tú estás en meditación y estás observando primeros algoritmos de meditación. Los primeros algoritmos es la capacidad de poner atención en cada una de las zonas de mi cuerpo externo. Y entonces ahorita ustedes, como ya son duchos, dicen, uy, qué chiste. Les recuerdo qué difícil fue al principio. Que algunas personas yo les decía, a ver, pon tu dedito donde estás poniendo la atención. Dices que no lo ubico. No lo ubico. Eso generó el primer algoritmo. Después de ese algoritmo, como una matrushka, se vino el algoritmo de cuerpo interno. De la sorpresa cuando dijiste, ay, se oye mi corazón, ¿no? Sin aparatos y sin nada, ¿no? Tercer algoritmo, el de los órganos de los sentidos. Cuarto algoritmo, es la observación y la identificación de emociones. No saben la cantidad de gente que no puede distinguir una emoción. Es que no sé si estoy triste o enojado. Es verdad eso. Entonces, cuando entras esto, empiezas otra vez los algoritmos de emoción y luego observarlos en un algoritmo neutral, que ese es otro algoritmo. Pensamientos, aprender a observar los pensamientos desde fuera, ese es otro algoritmo. ¿Y qué crees que vas haciendo con cada uno de estos? Vas generando experiencias y cada una de estas experiencias con determinadas cualidades. ¿No? Y entonces cuando llega un meditador nuevo que te dice, ay, es que no puedo concentrarme, tú le dices, ay, de verdad, qué fácil era. Ay, ajá. Ya te quiero ver otra vez iniciando esto, ¿no? Y generamos esas cosas. Cuando tú accedes en tu experiencia consciente a el campo sintérgico y tienes experiencias ahí, el acceder a esa experiencia en estado de certeza y todo eso, tienes un algoritmo nuevo. La mayor parte de las veces cuando tomas los cursos de estado de certeza, de factor de direccionalidad, quedas muerto de cansancio y dices, pero estuve sentado ahí enfrente en la computadora toda la mañana y no me puso a hacer nada más que escuchar, ¿no? O hacer cositas, ¿no? Jugar. ¿Por qué me siento tan cansado? Porque eso requiere una cantidad
de trabajo enorme generar algoritmos nuevos. Cuando generamos que la conciencia, la cualidad de la experiencia consciente y la cualidad de la experiencia inconsciente, estamos hablando justamente de un trabajo enorme que no es físico, sino que va a implicar todo un concepto y todo un proceso. Ya lo dice la teoría sintérgica, la parte de las experiencias derivado de su alta complejidad en términos de densidad informacional está ubicado o teoriza que está ubicado justamente en el campo sintérgico. Entonces tenemos nuestra nube, ahí en la nube es donde guardamos lo complicado. ¿Cómo lo escuchan? Interesante. Preguntas. Tú, Pati, tienes pregunta. Tú, Pati, seguro tienes pregunta. Ya se fue Pati. Ahorita regreso. Cristian, Tengo tantas preguntas, pero no sé cómo hacerlas. porque es experiencia. Muchas de las cosas, por eso le decía justamente a Bianca, qué bueno que está aquí Bianca, para decirles, mucha de la información con la cual tenemos un primer acercamiento, lo que nos va a generar es una experiencia. Y poco a poco nuestro cerebro va a decir, como dicen los Simpsons, calmado cerebrito, vámonos despacio. Empieza a desarrollarla, desagregarla. De repente estás, no sé, manejando o vas en el autobús y de repente te surge. Ah, ya, sí, ya sé que es una experiencia, ya entendí. Sí. Ay. Entonces, por eso ahorita yo sé que tienes muchas preguntas. Y sé que de esas preguntas, el 90% van a ser contestadas por ti misma. Más, ya me queda nada más mi 10%. Esas sí no las contesté. Adelante, Cristian. Ruth, una duda. Y nosotros, bueno, experimentamos, están las cualidades, lo integramos, el nivel evolutivo el nivel de conciencia evoluciona, aunque pueda sonar un poquito preponderante, pero ¿se puede transmitir la experiencia con sus cualidades de persona a persona o de cerebro a cerebro? Voy a hacer como, digamos, voy es que se oye muy rimbombante teorizar, pero bueno, voy a hacer una prueba de esto. Sí y no. Cuando nosotros hablamos de potencial transferido, que fue verificar el fenómeno no local de la transmisión de un pulso nervioso de tipo visual y que se observó en el otro cerebro en las mismas áreas, podemos asumir que sí. Podemos teorizar que sí, ¿no? Podemos imaginar que sí. ¿Cuál es mi explicación de por qué no podemos, anotar que ya lo tenemos? Porque no tenemos los descriptores aquí, que es el traductor, ¿no? Entonces, yo siempre supuse que en esta parte de los potenciales transferidos, si podíamos sensibilizar a la persona para encontrar el punto interno que le manejaba y que dijera, recibí una luz transferida, ¿no? Cada vez que esto llegara, probablemente sí. Entonces, cuando hablamos de cualidades de la experiencia, casi estoy completamente segura que sí. Te voy a decir por qué. Porque cuando formamos el hipercampo en los grupos de meditadores, la experiencia para los nuevos es así. Su generación de algoritmos es así. Traigo como evidencia los primeros grupos cuando empecé a trabajar esto, que no salíamos de la primera creación de los primeros algoritmos, ¿no? Cuerpo físico, y fuimos en ascenso. Y los grupos nuevos, conforme se fueron adicionando a estos, el nivel de generación de su nuevo algoritmo fue mucho más rápido.
¿Consideras que, por ejemplo, esta experiencia a través del potencial transferido sería hasta cierto nivel inconsciente, ¿no? El potencial transferido, sí. No tenías conciencia de ello, no te habías percatado de, aunque había ocurrido el fenómeno en ti, ¿no? Y si hay un fenómeno interno en el cerebro que esté estimulando cierto grupo de neuronas y que eso justamente es lo que generan los sistemas algorítmicos de convergencia y de divergencia, asumiría que sí. Que sí, por lo menos, imagínate que vas en medio del campo y se te ocurre cruzar así, ¿no? No es que hagas una vereda, pero ya hiciste una facilitación de camino. Claro, y regresamos al concepto de la unidad de la conciencia, ¿no? Que reaprovechamos algoritmos, ¿no? Por así decirlo. Sí, como dice Genaro, es un colapso colectivo. Colapsamos la experiencia en los demás y así facilitamos algoritmos de aprendizaje. Excelente. Pasamos a consciente, ¿no? Ujú. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Estamos de oferta hoy, esta noche? No lo sé, ¿no? Ok, sí. Gracias. Dice, bueno, son varias cosas, pero estoy así, ¿no? Como que en mi cabeza. Muy interesante el tema y como necesario, bueno, al menos para mí. Bueno, es un poquito como que lo que he sentido en mi experiencia en las meditaciones y cómo intento definirlo después de 2 años, 3 años. Ujú. Obviamente formamos parte del todo y somos un colectivo y en mi experiencia individual, pues yo la vivo, pero a la vez todos tenemos la capacidad de experimentarlo. Al tener yo la experiencia, pues la colapso hacia los demás porque seguimos en ese hilo conductor conectado. Por eso es que ayudamos a los demás a colapsar. Yo lo veía en el deporte y siempre yo decía, oiga, ponía el ejemplo, oye, tú vente a entrenar con los buenos porque te vas a hacer bueno y no porque no tengas la capacidad, sino que la experiencia que vives te va a potencializar. Y en el conocimiento y en las meditaciones sucede. Entonces creo que todo el tiempo estamos conectados, la diferencia es que cada quien tiene su objetivo, sus metas y cada quien interpreta de diferente manera. Pero cuando estamos en el conocimiento, en las leyes básicas o primarias, por decirlo así, pues son únicas. Entonces ahí es donde son los canales o las plataformas donde conectamos y vinculamos todo a la vez. Ayer compramos el libro de Joaquín Cámara. Y bueno, Norma lo va a empezar a leer y yo empecé a escuchar los audios y repetir lo que informó. Algo que me impactó, que él dice que podemos hacer, en estado lúcido, podemos hacer un viaje astral. Ujú. Y yo creo que nosotros lo hacemos cuando estamos en estado de certeza, cuando nos conectamos entre los que están meditando y los que no. Son experiencias muy interesantes. Y yo creo que la vinculación que hemos generado a través del hipercampo en grupos, pues se hace más grande, porque sí debe de haber una correlación con las personas, con los demás seres, para poder vincular este conocimiento, esta experiencia, ¿no? Claro. Bueno, eso creo. Sí. No, ¿Verdad? pues excelente. O sea, finalmente dentro de toda esta parte, poder generar todos estos sistemas lúcidos. Lo que Joaquín decía en una última entrevista que le habían hecho, justamente haciendo mención a lo que trabajamos aquí en Neurosinergia, es justamente que nosotros explicamos muchas de las cosas que él explica también ahí, ¿no? Pero desde un punto de vista, digamos, con estas bases conceptuales, con estas bases de experimentos psicofisiológicos, electrofisiológicos, neurofisiológicos, para poder explicar muchas de las cosas que están ahí. Y lo que siempre les he dicho es, digamos, describir el mismo elefante desde diferentes ópticas y desde diferentes perspectivas. No hay ninguna que esté peleada con otra. Todas son complementarias. Que sí lo he dicho desde hace 3 años que de repente ya lo bajamos tan
al hemisferio izquierdo que empezamos a debrayar, sí. Pero digamos que las primeras descripciones de las grandes propuestas para hacer cosas provienen de estado sintérgico, ¿no? O sea, en un orden total y de universo. Ujú. Por eso les aviso. Si empiezo a debrayar, me dan un zape. Tienen la autorización. Adelante, Cristian. No, pues aquí Genaro me sigue abriendo la cabeza. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, si es que yo puedo conectar a través de estado de certeza y direccionalidad al conjunto de algoritmos o algoritmos, por ejemplo, para aprender francés, ¿eso podría generar en el consciente una facilidad para aprender el idioma? No sé, se me ocurre como utilidad. Sí, a menos que te estorbe la creencia de que alguien de tus hermanos te dijo, ayer eres un inútil, no sabes aprender nada. Teóricamente, sí, hay que revisar las creencias. Las creencias, digamos, que Claro. son ganchitos y topes que no te permiten, pero si tú no tienes esa creencia, claro que sí. Era lo que les comentaba el fin de semana, que yo de repente bajo información del sintérgico y digo palabras que yo ni conocía y resulta que sí son ciertas, que se insertan ahí. Y me acordé de las veces que contestaba exámenes en estado de certeza. Entonces digo, ok, si lo contesté en estado de certeza es que ahí está la información. ¿Alguien más que quiera preguntar? Es como cuando pasas de un estado de conciencia a conciencia. Por ejemplo, alguien que rompe un récord mundial de carreras o cualquier cosa. Unas carreras que se hacían siempre ponle 5 minutos y esta persona lo logró en 1 minuto, los otros se dan cuenta de que sí es posible y comienzan a llegar a ese nuevo récord que antes no lo habían podido hacer. Pues rompieron justamente no la conciencia hacia la inconsciencia, rompieron la creencia. Sí, no, del consciente al inconsciente, eso es algo que va a determinar tu procesador central y te va a decir, ok, ya estás lista. Adelante, Esther, tú sí puedes saber. No, Gloria, todavía no. Y así va. Ahí te va palomeando lo que puede pasar al consciente y lo que se queda en el inconsciente. ¿Te vas a preguntar algo, Gloria? No, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? ¿Más preguntas? O por el día de hoy dicen, ya no me maltrates, déjame aquí. Un último comentario de Nos dejaste, Es a mí me fascinante. dejaste pensativa de verdad, Mucho como que más sí. consciente Gracias. en mi yo. Adelante, Genaro. gracias. Bueno, quiero poner un ejemplo, no sé si sea correcto, ustedes ayúdenme. El hecho de que hoy todos nosotros estemos aquí reunidos de lugares distintos y que no nos conocíamos en algún momento, nos vinculamos de alguna manera, estamos aquí hoy y no nos conocíamos, o sea, por eso yo decía hace ratito, tenía que haber algún vínculo, sí, físico o no, pero mentalmente vibramos o nos conectamos de alguna manera para estar hoy día conectados. Sí, a lo mejor podemos decir que porque Ruth convocó y estamos en el seminario, pero antes de pudimos conectarnos. Es como yo pienso, cómo me vinculé a través del doctor y luego con Ruth y así, y ahora con ustedes. Entonces, de alguna manera, por eso dicen, muchos le llaman las causalidades, ¿no? Entonces, nosotros las generamos. Entonces, sí es muy importante lo que decía Marco, ¿no? Sí podemos nosotros generar, perdón, Cristian, sí podemos generar lo que queremos, o sea, realmente en estado de certeza, en factor de direccionalidad, que es lo que queremos vivir. Y si se dan cuenta, hagan un análisis de cómo es que están aquí hoy, cómo llegaron, y con algunas otras cosas, con personas, con experiencias. Ojo, pueden ser positivas o negativas, pero al final nosotros las vamos creando. Exactamente. Ya los dejaste más pensando. Bueno, pues por hoy es todo. Muchas gracias por esta oportunidad Gracias. de Muchas pues gracias. haber estado esta noche aquí, pues compartiendo justamente toda esta información. Y pues nos vemos la próxima semana, con el textito que ya les mandé al grupo.
pues Ok. para analizarlo. Gracias, Y Ruth. gracias. Gracias. Y yo despido justamente porque a los neuroespacio manden sus preguntas, pongan sus preguntas ahí, que nuestros chicos y chicas del seminario con gusto se los van a contestar porque ellos ya tienen toda la información, ya tienen la cualidad de la experiencia consciente bien clarita. Muchas gracias. 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 Gracias, Mónica. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Bye, Bye, bye. compañeros. Bye. Bye, bye. Adiós. Muchas gracias.